Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a una sesión, en esta ocasión para la creación de medios digitales. En esta sesión vamos a platicar un poquito de cómo se hace una revista digital. Me imagino que en algún momento te ha gustado el crear contenido, escribir contenido, ya sea de música, ya sea de arte, ya sea de cine, entre hasta de gastronomía, en lo que sea. Sin embargo, a veces tú dices, bueno, es que yo no tengo el dinero suficiente para poder mandar a imprimir una revista o para poder hacer una producción a grandes cantidades. No tengo el equipo de trabajo, no tengo todas las habilidades de diseño para poder crear una revista digital. Sin embargo, en esta ocasión te voy a mostrar cómo se puede plantear un proyecto en el que incluso tú puedas ser el único que elabore la revista digital. En las siguientes sesiones vamos a estar abordando diferentes también aplicaciones con las cuales tú puedes hacer esta posibilidad o esto que tú quieres transmitir o comunicar y crear tu propio modelo de negocio por medio de una revista digital. En esta sesión vamos a ver cómo se crea un medio digital, qué es lo que hacemos o necesitamos para poder crear uno, ya sea una revista digital o un periódico. Entonces, en los siguientes minutos vas a observar cómo puedes crear este medio digital. En primera instancia, lo que nosotros necesitamos aprender es que necesitamos de un modelo de negocio. ¿Cómo un modelo de negocio? ¿Qué es un modelo de negocio? Es decir, necesitamos una propuesta de valor a través de la cual los diferentes usuarios o públicos van a poder conectarse con nuestro contenido. De esa manera puede haber un intercambio. No necesariamente tiene que ser monetario, dependiendo la intención comunicativa que se tenga. El modelo de negocio, sí, efectivamente tiene que ser rentable, pero de una forma en la que nosotros podamos obtener un beneficio. Como debes de saber, en tanto en los medios digitales, principalmente periódicos o revistas, no se gana solamente por la cantidad de ingresos que recibas, por la cantidad de revistas que recibas. No es así, sino el principal modelo de negocio está en buscar la mayor cantidad de suscriptores que pueden ser gratuitos o pueden tener un costo, pero eso no es la principal ganancia, sino para que nosotros podamos atraer patrocinadores o incluso publicistas, por medio de los cuales podamos tener ingresos, ya sea porque cierta marca quiere incluir su contenido dentro de nuestro medio. Entonces, por eso, de esa forma va a ser rentable. Una vez que empezamos a adquirir publicistas y publicidad, marcas, vamos a tener ingresos y de esa manera vamos a poder pagar e ir mejorando nuestra calidad de servicio. Como menciono aquí, aunque Internet es gratuito, también necesitamos en algún momento pagar sueldos, en algún momento ir a cubrir eventos, etcétera. En un inicio todos dijeran, no, pues ya con esto puedo ir a conciertos gratis, etcétera. Y no es así. Necesitamos ir creciendo y conforme vayamos evolucionando, ir generando contenido que le guste a la gente. Necesitamos para ello definir cuál es el tipo de medio que vamos a trabajar. Puede ser el blog, puede ser la revista, el periódico o hasta un programa, que más adelante vamos a ir viendo en estos segmentos de medios digitales cómo crear un programa. También un tercer paso es definir el género. ¿Qué género voy a utilizar yo? Es decir, sobre qué línea de contenido me voy a ir. Entretenimiento, música, arte, diseño, cine, moda, negocios, etcétera. Hay una infinidad de géneros. Solamente que es un hecho que el género que tú selecciones tiene que ser de cierta manera atractivo para atraer a un público específico. Es decir, no vas a crear un medio solamente porque dices, no, me gusta mucho este tema, pero a lo mejor nadie conoce ese tema, eres el único usuario que le gusta ese tema, ¿no? Entonces, también debes de considerar el tipo de público que a lo mejor a cuál vas a llegar, que lo vamos a ver un poco también más adelante. Necesitamos un nombre. Eso es base. Es básico que necesitamos desarrollar un nombre para nuestra revista, un nombre para nuestro medio. ¿Cómo lo definimos? A veces necesitamos alguna palabra clave que esté relacionada o vinculada con nuestro contenido.
Por ejemplo, si nuestra revista es sobre moda, ya obviamente pues hay muchas revistas que tienen la palabra fashion. Necesitarías ser creativo para poder utilizar moda dentro de ello. Acuérdate que Internet se trabaja por medio de palabras claves y estas palabras claves son las que resultan como parte dentro de los motores de búsqueda. Entonces, pues tú vas a necesitar que pueda tu revista en algún momento ser posicionada en los primeros lugares cuando una persona busque noticias de moda y sea lo primero tu revista lo que salga de por medio. Una vez que tienes un nombre, tienes que construir una identidad corporativa, tanto una identidad que esté en aspectos filosóficos como también dentro de una imagen corporativa. Es decir, cuáles son esos elementos gráficos, esa paleta de colores con los cuales vas a representar. Sobre todo trabajar una paleta de colores también. ¿Por qué? Porque no vas a hacer tu revista de chile, mole y pozole. No vas a meterle verde, negro, azul, rosa, magenta, lila, violeta y un buen en naranja, colores totalmente diferentes. No. Necesitas seguir una guía de colores, que esos colores son por medio de los cuales se va a ir guiando tu contenido, tu imagen corporativa. Acuérdate que dentro de tu modelo, tú planteaste una filosofía, una misión, una visión, valores. Incluso dentro de los valores, aquí tú puedes buscar un poquito de la teoría del color y utilizar colores que efectivamente representen los valores de los cuales tú estás hablando. También puedes tomar como base las tendencias gráficas de diseño. ¿No? ¿Qué colores se utilizan más ahora? Si es una revista de moda, búscate algunas revistas de moda, lee algunas y fíjate qué colores se están utilizando principalmente. También, por ejemplo, como la moda se basa sobre tendencias, entonces también temporadas, perdón. Entonces, la temporada otoño-invierno, ¿qué colores se utiliza? A lo mejor por una parte los colores cálidos fríos, naranjas y tal vez conforme van pasando los meses los colores fríos violetas. Entonces también puedes utilizar de acuerdo con el tipo de contenido. No olvides de entonces definir colores, tipografías, un manual de identidad en el cual tú aterrices qué es lo que debe de incluir en la parte gráfica o cómo se debe de usar la marca, así como todas las aplicaciones corporativas, que puede ser tarjetas de presentación, cartas, documentos, hojas membretadas, etcétera. Aquí tengo un ejemplo de un manual de identidad para que más o menos tengas una idea de qué significa el manual de identidad. El manual de identidad como tal se expresa los usos correctos e incorrectos de la marca. Por ejemplo, tengo este manual de Toshiba y aquí nos dice, bueno, Toshiba se puede utilizar así, ¿no? De esta forma. Y jamás lo debes de utilizar, por ejemplo, cambiando los colores, colocando otros fondos rojos en donde se pierda el logo, colocándolo sobre fotografías donde se pierda. Entonces, siempre debes de identificar de qué forma es correcta e incorrecta. También debes de definir una estrategia de marketing, ya sea una estrategia de marketing tradicional o marketing digital, que en este caso dentro del marketing digital nosotros vamos a ir viendo un poquito más adelante. Conocemos las 4 P's del marketing: producto, precio, punto de venta y promoción. Vamos a aterrizar este ejemplo de la revista de moda. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? En una estrategia de producto, nosotros debemos de saber en este caso, el elemento que vamos a colocar dentro del mercado para que la gente lo pueda adquirir. Entonces, este producto necesita satisfacer una necesidad, ya sea informativa, de salud, bueno, hay de necesidades fisiológicas. Puedes consultar en algún momento la pirámide de Maslow, pero debes de saber qué es lo que quieres tú satisfacer, de qué necesidad. Para eso, siempre te recomiendo, haz una descripción de cómo es tu producto, es decir, qué voy a vender: el producto, el servicio, las noticias, la publicidad. Acuérdate que lo principal es la venta de publicidad. Eso es lo que principalmente hacen este tipo de medios. ¿Qué necesidades va a satisfacer? ¿Qué características tiene mi producto? ¿Qué valor agregado? Esto es lo más importante. Vamos a pensar que ahorita hay como 100 personas que quieren hacer una revista de moda. Bueno, 100 proyectos de revistas de moda. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor agregado?
Me acuerdo mucho de la película de El Diablo Viste a la Moda, que hay un momento en el que Miranda Presley tiene una junta con su equipo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para primavera, no? Y una de las chicas dice, no, pues podemos utilizar flores. Y Miranda le dice, flores en primavera, qué innovador. Entonces, de forma sarcástica. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que eso lo puede hacer cualquier persona. Entonces, tú necesitas buscar un valor agregado que haga diferente a tu revista digital. Además, recuerda que hay una diferencia entre una revista digital y una revista tradicional o impresa. Bueno, varias diferencias, sobre todo por el uso de la interactividad y multimedialidad. Entonces, uso de contenidos digitales, videos, audios, hasta aplicaciones. Entonces, debes de también familiarizarte con qué cosas o qué valor agregado vas a aportar a ese medio digital. Cuando tú ahora quieres hacer una estrategia de precio, también es que debes de colocar un precio, en este caso, al consumidor. Pero debes de saber primero calcular cuánto te gastas tú para producir una revista. Y no me refiero solamente, hablando de la parte digital, pues dices, no, pues es que yo no me gasto nada porque no imprimo. Sin embargo, si gastas tu tiempo de diseño. A lo mejor tú dices, bueno, yo cobro mi hora de diseño a 200 pesos. Entonces, pues, ¿cuánto te gastaste diseñando esta revista? Y divídelo. Entonces, de esa forma vas a saber cuánto te tendrían que estar pagando. Y a cada una de las diferentes áreas que conforman una revista. La parte gráfica, la parte escrita, es decir, quién hace las redacciones, quién busca información, quién arma, quién toma fotografías, etcétera. Entonces, necesitas primero fijar un precio de producción, es decir, un costo de cuánto gastaste, para posteriormente, en caso de que tú quieras hacer una revista, bueno, vender la revista o vender la suscripción, que ese precio obtengas un margen de ganancia, ya sea entre el 50 y el 100%. Es decir, que si mi revista me salió a mí a 10 pesos, que por lo menos para que haya un doble de una ganancia, al 100%, entonces que yo la pueda vender a 20 pesos y ya tengo un margen de 10 pesos de ganancia. ¿Por qué? Porque con los otros 10 pesos pago todo lo que tiene que ver salarios, producción, etcétera. También debes de considerar, ¿no? La parte de hacer estrategias de descuentos. A lo mejor dices, bueno, por ser apertura, voy a dar un 20% de descuento. Sí, pero ese descuento no lo vas a aplicar sobre el precio, el costo que te sale, sino sobre el precio final al público usuario. Por eso también debes de considerar un incremento adicional, es decir, bueno, mi revista no va a tener ganancia de 100%, sino del 120%. Y entonces a lo mejor en vez de darla a 20, la estás dando a 25 pesos, por ejemplo. Pero dices, voy a dar un descuento de 20% de tanto porcentaje. Y tu descuento, o del 25%, ¿no? Y tu descuento lo haces de 5 pesos. Y pues lo hacen 20 pesos. Y eso al final funciona como una estrategia de precio. Entonces, necesitas tú tener listas de precios con los cuales, por eso debes de calcular bien los beneficios que se obtiene con cada producto vendido. Posteriormente, tendrías que empezar, ya cuando tengas publicistas, tendrías que gestionar, a lo mejor hasta bajas del costo todavía más de la revista. ¿Por qué? Porque empiezas a tener publicistas que te dicen, bueno, quiero este espacio, y también hacer tus cuentas. ¿Cuánto te sale un anuncio en página completa, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo? ¿No? Entonces, todo tiene que ver con también tu cantidad. ¿Por qué crees que en cuanto vamos a pensar, usuarios de Instagram, ¿no? Ariana Grande es una de las usuarios que más cobra, perdón, por una mención. Entonces, ¿por qué? Por la cantidad de usuarios que tiene. Entonces, conforme vayas creciendo, tú debes de aprender también a ir costeando cuánto vas a dar la publicidad y tiene que ser considerable con la cantidad de suscriptores que tienes. No le puedes decir, bueno, yo te voy a cobrar 50,000 pesos cuando a lo mejor tienes nada más 20 suscriptores, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, ya tengo 200,000 suscriptores, que sería, wow, muchísimo, pero sí tendrías que ir costeando cuánto, ¿vale? Obviamente, entre mayor cantidad de suscriptores, mayor cantidad de posibilidad de ingresos, pero también mayores o mejores herramientas para poder diseñar.
va a ir subiendo la calidad. Ahora, lo que te mencionaba de bajar el precio. Si bajamos el precio de producto, ¿lograremos conseguir ventaja competitiva? No, porque acuérdate que la competencia tiene que ver mucho con la similitud. Cuando tú no tienes competencia, deberías de preocuparte. ¿Por qué? Porque tu negocio puede que ni siquiera sea rentable y por eso no tienes competencia. Entonces, yo lo que te recomiendo es que siempre hagas un sondeo o también como se le llama un benchmarking, que es investigar a tu competencia, qué hace. Por ejemplo, también la revista, la película de Si yo tuviera 30, creo, me parece, que es de esta chica de 13 años que desea ser una joven profesionista de 30 años, coqueta, próspera y no sé qué más dice. Cuando tiene 30 años, pues obviamente es la editora de una revista. ¿Qué es lo que hace? Obviamente, pues cuando publican su revista resulta que su otra competencia le está generando casi los mismos contenidos. Entonces siempre va a haber gente que busque competencia, pero que también explore qué está haciendo la competencia para saber ser innovadores. Los puntos de venta, o también conocido como el canal, la estrategia del canal, se dedica a cómo vamos a posicionar, de qué forma vamos a distribuir, cómo vamos a hacer estrategias de distribución a diferentes lugares para poder posicionar nuestro producto. Aquí en las revistas digitales existen diferentes formatos para poder distribuirlo, ya sea que tú quieras hacerlo desde un correo electrónico, desde una plataforma tipo ISU, en donde subes la revista y la gente por casualidad, mientras investiga información, lo consulta o lo insertas en tu página web. O simplemente tienes una página donde se suscriben para consultar el contenido. Entonces tienes que seleccionar cuál es el punto adecuado y las estrategias de promoción, que son aquellos canales en los que se va a dar a conocer tu producto, ya sea por medio de publicidad, por medio de relaciones públicas. Al inicio, tú tienes que trabajar mucho las relaciones públicas, sobre todo el publicity, que es una estrategia para conseguir de forma gratuita que pueda ser posicionado tu contenido. Entonces necesitas aprender a seleccionar las diferentes estrategias de promoción, de publicidad, de venta directa, etcétera. También me voy a ir aquí a las 4E que se encuentran dentro del marketing digital. Estas 4E del marketing digital que son conocidas como experience, experiencia, exchange, que es intercambio, everywhere, la venta donde sea, y el engagement. ¿Cuáles son cada una de estas cuatro? Dentro de tus estrategias de marketing digital, porque estamos hablando de un medio digital, debes de hacer la experiencia. ¿Qué es eso? Que cuando la gente compra algo, tiene una experiencia con el producto. Sobre todo sucede cuando son productos en línea, productos o servicios más bien digitales. ¿Por qué? Porque no tienes como tal algo físico. No es lo mismo que te compres un helado en una tienda y que tu experiencia sea al consumir el helado, que contrates un servicio, por ejemplo, para algo. Tienes que generar y vale más la experiencia de la compra. Al momento de comprar un producto o un servicio, que la gente tenga esa sensación de compra. El exchange es el intercambio. Sobre todo pasa en el servicio. Entonces, cuando tú vendes u ofreces un servicio, cuando es un producto, pues no sé, pediste un agua y el intercambio es que tienes el producto, pero en el caso del servicio, puede ser a veces el tiempo, ¿no? Hablamos, como dice aquí, de intercambio, ya que en ocasiones puede que no haya una venta como tal, sino también que el cliente pague con su tiempo. Puede ser que, como tu revista a lo mejor al inicio es gratuita, tú estás generando un intercambio. Yo te doy el contenido, pero a cambio de que tú pases tiempo. Yo te doy el contenido a cambio de algo monetario. Yo te doy el contenido a cambio de tus reacciones. Entonces, debe de existir un intercambio en donde también la gente responde de una manera. Hay otras técnicas o estrategias para las revistas digitales en donde tú lo que obtienes es registros o suscripciones gratuitas. Ejemplo, yo hago una revista de marketing digital y coloco como tips para poder posicionarte por medio de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues la gente se tiene que registrar. Y esos registros que me generan a mí, yo los puedo utilizar después para poder hacer nuevas estrategias y brindar mis servicios.
de marketing digital. Everywhere. El everywhere es que la venta ya no solamente es en un local, ya no solamente es en el kiosco de periódicos como sucedía antes en las revistas impresas. Se da en cualquier página web, desde un correo electrónico, desde una aplicación, desde cualquier formato. Entonces, pueden existir diferentes formatos a través de los cuales se puede intercambiar la parte monetaria por, en este caso, nuestra revista. Y el engagement. Engagement es la parte más importante del marketing digital. El engagement se trata de conseguir esa lealtad, ese, ese aspecto en donde el cliente o el usuario o el prospecto pueda sentirse satisfecho con la marca, pueda hablar bien de la marca, pueda recomendarla. Si yo veo, no sé, Netflix, por ejemplo, es una de las plataformas que tiene un excelente trabajo de community manager porque lo que hace es que el usuario que trabaja sus redes sociales contesta a los usuarios y entonces la gente cada que sube una publicación Netflix le da like, la comparte, habla bien de su contenido. Entonces, si tú logras crear un medio digital sumamente atractivo, lo que vas a ocasionar es que la gente hable bien de ti, te recomiende. Y no hay mejor crecimiento orgánico que el uso de las recomendaciones por parte de los usuarios. Y es porque ama tu marca, le encanta tu marca. Hay 100 revistas de moda, pero la tuya es la que prefiere, tanto por los diferentes aspectos, sea el contenido, sea el diseño, sea la información, sea el trato del personal, el uso de las redes sociales, sea que comparta hasta memes. Entonces, todo lo que comparte es una experiencia para el usuario. Entonces, por eso es importante que tú trabajes este engagement. Ahora, otro de los puntos que debes de considerar es tu estructura organizacional. ¿Quiénes son las personas que van a colaborar contigo? Es importante que definas funciones, ¿no? El diseñador solo es diseñador y no se mete en la parte de contenido. Por eso desarrolla y vuélvete experto en este en diferentes tipos de contenido. Ahora, otro punto que también es importante es el target, que lo voy a retomar un poco más adelante ya que tengamos la estructura. ¿Qué es el target? ¿No? O como a veces muchos lo conocen como el target, pero no, no es target, es target. ¿Qué es el target? Es nuestro público objetivo, es decir, quién es ese público potencial que nos va a leer. Y como te mencionaba hace un momento, ¿sí existe ese público potencial? O sea, ¿realmente existe un público potencial que es el que va a leer nuestro contenido? Porque ese es el problema a veces, que hacemos contenido, nos emocionamos mucho, pero no existe un target amplio o un target que pueda leernos. Entonces, por eso no te arriesgues solamente a hacer contenido porque te gusta, sino porque hay un target que te va a leer, que va a estar al pendiente y le va a gustar tu contenido. Eso también tú tienes que ganarte al target, porque me recuerda mucho, por ejemplo, cuando estuvo llegando mucho, bueno, más bien no mucho, muy poco, el K-pop y y sobre todo la cultura coreana, que no había hace unos, que te gusta, unos 10 años, no había nada de cultura coreana, era muy poco. Y por eso poco que había, empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy en día la cultura coreana, sobre todo en la música, en la televisión, en el cine, está exponiéndose aquí en la Ciudad de México, en México. Y yo conozco una amiga que iba conmigo a la universidad que de hecho tiene una revista que la inició casi terminando la universidad y hoy en día es una de las revistas más populares del K-pop y sobre todo la cultura coreana. Entonces, ¿por qué? Porque aunque ella inició con un proyecto en el que era por un gusto también, porque me acuerdo que ella aprendió coreano, o sea, desde que iba a la universidad estudiaba coreano, le encantaba muchísimo la cultura coreana, y entonces ella empezó a crear contenido, obviamente sola, después empezó a llamar más gente, y él tiene un gran proyecto que incluso ya hasta está viviendo en Corea, ¿no? Entonces, gracias a que también la necesidad de crear buen contenido hizo que su target fuera creciendo todavía mucho más. Y eso es lo relevante.
Ahora, ¿cómo vas a crear tú una revista digital? En esta primera parte, nada más te voy a dar la parte estructural. Posteriormente vamos a ver algunos tips de cómo, de herramientas con las cuales podemos crear la revista digital. Primero, debes de conocer las partes de una revista, ¿no? O sea, que no se te deben de ir. Primero, la portada. La portada, que es el elemento principal, ¿no? Mucha de la información aprovecho también para que es del curso de cursos de Creana, entonces ahí igual puedes encontrarlo. Entonces, primero la portada, es el rostro de la revista. Tiene que ser sumamente atractiva la portada, tiene que tener un buen diseño. Entonces, aquí es donde vamos a ver elementos como el título de la revista, su logotipo, una fotografía principal o básica con la cual tú quieras destacar el contenido que se va a hablar, algunos balazos sobre las notas que tú vas a comunicar, ¿no? Entonces, tiene que tener una parte muy atractiva al momento de poder construirla. Entonces, no se te debe olvidar esto de la portada. Tener una carta al editor. ¿Qué es una carta al editor? Es donde el mismo jefe de redacción, bueno, de edición, se encarga de dar una bienvenida y expresa un mensaje hacia la audiencia, de tal manera en la que se haga una introducción sobre lo que se va a hablar, sobre lo que se va a expresar el contenido de la misma revista. Entonces, es una forma también de dar una bienvenida calurosa. Ten siempre un índice. El índice también te va a ayudar a hacer un listado de todo el contenido que tú vas a utilizar dentro de tu revista. Es una forma de jerarquizar y de organizar todo, también utilizando las páginas, el número de página. La ventaja de una revista digital es que tú puedes utilizar hipervínculos o botones interactivos que al momento en que tú ves una nota que te llama la atención, bueno, a tu público que le llama la atención, le da clic y en automático lo direcciona a esa página. Entonces, también es muy importante que utilices índice. Otro de los elementos que también son importantes dentro de una revista digital es el directorio, que en este caso, como ya tenías una organización previa, también puede ir cerca, de hecho, de la carta al editor, es donde tú coloques todas las personas que participaron, cuáles son los roles que desempeñaron, quién fue el fotógrafo, quién fue el editor, quién fue el que hizo la parte de los contenidos interactivos, quién hizo los videos, quién editó, quién redactó, quién revisó información, etcétera. Por eso, dentro del rol, dentro de la estructura organizacional que tú hagas, te va a ayudar muchísimo a determinar los roles para tu revista. Entonces, este directorio te ayudará muchísimo. Los contenidos. En el caso de los contenidos, también debes de saber que existe una clasificación de géneros. Estos artículos o contenidos dentro de una revista los debemos de tomar con base en los géneros periodísticos. Tenemos géneros informativos donde entran las notas, las entrevistas, ¿no? Son informativos porque tú sabes que utilizan solamente la noticia o lo que sucedió sin utilizar adjetivos calificativos. Tenemos géneros híbridos que aunque también pueden ser informativos, también llegan a tener tintes de opinión, como el caso de la crónica. Tenemos los géneros de opinión, que es donde existe ya las columnas, los artículos de opinión, en este caso algunas veces ensayos también, o la misma carta al editor, editorial, géneros editoriales. Entonces son géneros de opinión porque expresa una argumentación o una postura sobre un tema en específico. Y los géneros digitales, que por tal son nativos de medios digitales, como la publicación de los blogs, videoblogs, podcast, entre otros. Acuérdate que al momento de tener una revista digital, podrías también incluir podcast, dependiendo, porque a veces, como he llegado a mencionar, las revistas digitales consideramos que nada más es un PDF que tú nada más imprimes, listo y bye. No, no porque nada más lo subas a la página, tu PDF, a la página de ISU para que tenga este bonito formato de que se cambia la página, no lo hace una revista digital. Tiene que tener la interacción, es decir, el usuario tiene que interactuar con el contenido. Este video que ahorita tú estás viendo podría estar dentro de una revista digital, ¿no? A lo mejor la revista se llama Estrategias de Mercadotecnia, no sé.
Hablo de eso y viene un artículo de, te dejamos un video sobre cómo puedes tú crear una revista digital. Por ejemplo, obviamente pues este video es un poco extenso, pero a lo mejor se trata de reportajes cortos. Hay revistas digitales que también incluyen dentro de sus géneros códigos QR, ¿no? Que a lo mejor es para tener una extensión de ese género digital. Debes de también considerar la publicidad, como te mencionaba, la publicidad es lo más importante para un medio digital. ¿Por qué? Porque dentro de la publicidad lo que haces tú es establecer en qué lugares van a ir aquellos contenidos a los cuales vas a hacer referencia para una marca, autores independientes, artistas independientes, que en su momento, cuando tú vayas creciendo, pues te va a permitir a ti sumar dinero, ¿no? Que pueda aportar una cantidad a tu negocio. Pero siempre debes de, acuérdate que se trata de un discurso completo, entonces debes de definir cuáles son los espacios publicitarios y cuántos tienes. Comúnmente son en los interiores, casi al final o hasta en la contraportada, donde también puede venir. También tenemos que debes, como mencionábamos, debes de determinar cuáles son los temas, ¿no? ¿Cuál es el tema general de esta edición? ¿Cuáles son los temas principales o temas secundarios dentro de la organización? Y esto lo puedes ver reflejado dentro del índice. Tu target, quién es tu público objetivo, a quién va dirigido. También debes de cuidar mucho el lenguaje y el vocabulario. ¿Por qué? Porque debes de adecuarte a lo que la gente dice. Sobre todo si tu revista, no sé, vamos a pensar que es para un lenguaje, bueno, perdón, un público juvenil. Pues utilizas expresiones o palabras juveniles. Eso es lo que tiene algunas adecuaciones de los géneros periodísticos digitales, que también se tiene que cuidar el uso del lenguaje, que en este caso tiene que ver con tu target. A veces no debes de utilizar palabras tan rimbombantes, tan coloquiales, tan formales, dependiendo de tu público, ¿no? A lo mejor tienes una revista de moda, tienes una revista de adolescentes, ¿no? Y ahorita esta tendencia, ¿no? A raíz de un video de Televisa, ¿no? Que salió y la queso. Entonces, a lo mejor en alguna nota utilizas eso, algún contenido. Por eso también debes estar mezclado con lo que sucede en nuestros días de contenidos. Desarrolla la estructura de tu revista, ¿no? Definir con qué vas a empezar, con qué vas a cerrar. Obviamente siempre destacas notas importantes, entrevistas importantes, reportajes que son los que van a sobresalir de todo tu contenido. Entonces, debes de considerar también toda la parte visual, que se vea atractivo la combinación. En alguna otra sesión vamos a estar abordando cómo hacer la maquetación de la revista, es decir, definir los espacios a través de los cuales vamos a estructurar todo nuestro contenido. Espero que esta información te haya ayudado para poder entender cómo puedes ir construyendo tu medio digital. Es decir, aquí estamos desde la planeación. Posteriormente vamos a empezar a revisar cómo estructurarlo ya de forma física, desde establecer una maquetación, desde establecer cuáles son los espacios para los contenidos, para las imágenes, qué herramientas utilizar y todavía más adelante cómo colocar hipervínculos, cómo colocar botones interactivos dentro de nuestra revista. Será todo de mi parte. Muchas gracias.